Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El próximo 27 de enero, Xiomara Castro, postulada al Poder Ejecutivo por Libertad y Refundación Libre, tomará posesión del cargo con un cúmulo de retos que demandan del mayor pensamiento y talento para que la marcha del Titanic nacional, en manos de la primer capitana de la historia nacional, no haga aguas y se pierda en la lugubre de sus propias Honduras. Las presiones sobre la nueva gestión parten desde los movimientos sociales, partidos políticos, sector empresarial y el resto de la región, a la expectativa de que el nuevo gobierno cumpla sus promesas de campaña, que sea funcional, distinto al que reemplaza y con una salida en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, tal cual lo pactó con su socio del PCH en octubre pasado. Hugo Noé Pino, artífice del plan de gobierno de la presidenta electa, destaca que los retos incluyen dar soluciones a los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, readecuar la deuda política y compromisos con organismos financieros internacionales, crear políticas anticorrupción, reabrir el sistema educativo y garantizar la vacuna anti-COVID-19 a todos los hondureños en los primeros 100 días de mandato. Economistas y sociólogos nacionales destacan que la nueva administración recibe un país quebrado y con más del 70% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, como se nota en las calles, en caravanas de migrantes y en costos de energía eléctrica y combustibles que asfixian a la economía. Pino añade que si bien se van a sembrar las bases para resolver la crisis del ENE, esto no es de 100 días, sino que hay que seguirlo. En caso de la renegociación de la deuda, se tomarán decisiones iniciales en aspectos prioritarios en los primeros 100 días y lo demás pasa a la actividad normal del Estado, más el desarrollo ágil de los temas prioritarios. Claudio Salgado, economista, destaca, por su parte, que el manejo de la crisis hondureña depende también de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de la voluntad del gobierno de Joe Biden hacia la región, a la que destinó una ayuda de $1.200 millones para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, lo que es insuficiente, considerando que las remesas internacionales entre Guatemala, El Salvador y Honduras ya superan los $30.000 millones anuales. Si Estados Unidos quiere revertir las caravanas migrantes, afianzar la economía e ir bajando el volumen de las remesas familiares, $1.200 millones equivalen a 400 millones para cada país, y eso es insignificante, declaró. De igual forma, el más reciente informe en manos de la Comisión de Transición muestra que más de 200.000 trabajadores se diseminan en 30 instituciones públicas creadas en 12 años de gobiernos nacionalistas y que hoy podrían estar en vilo laboral. Las disyuntivas que se manejan está reducir la masa salarial, evitar la duplicidad de funciones, unir dependencias estatales y ordenar el cierre de algunas, que en la actualidad absorben el 80 al 90 mil dólares en el pago de sueldos y salarios anuales. Los expertos del nuevo gobierno buscan garantizar una eficiente gestión gubernamental, eliminar planillas fantasmas, empleo de activistas que marcan entrada y salida sin presentarse a sus labores y devengando jugosos salarios. El nuevo gobierno de Xiomara Castro tiene un conocimiento claro de los problemas nacionales, va a buscar el mejor equipo de gobierno para ayudar a solucionarlos, pero también sabe que requiere apoyo de toda la sociedad hondureña en los diferentes campos, el sector empresarial, ONG, trabajadora y campesina, apunta Hugo Noé Pino. Sin embargo, el triunfalismo de los ganadores preocupa al analista Víctor Mesa, pues para muchos de ellos, la victoria de Xiomara Castro equivale a la conquista del poder. No acaban de entender que poder y gobierno son cosas diferentes. En las urnas se gana el derecho a gobernar, pero el control del poder no se pone en el debate de las urnas. Eso se debate en otros ámbitos, concluyó. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar del nuevo gobierno. ¿Qué se espera del nuevo gobierno? Abogado Germán Leixelar, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Luis León. Es un placer estar con ustedes. Un saludo a toda tu teleaudiencia y bueno, esperamos poder emitir algún tipo de comentario valioso por toda la incertidumbre que hay y simplemente abriría el tema diciendo expectativas y esperanzas muy altas, pero que aparentemente se han venido reduciendo muy rápidamente con todos los desafortunados eventos del Congreso y otras cosas que hay por ahí, pero que deseamos sean resueltos porque Honduras necesita soluciones, no problemas. Buenos días, don Luis León. Buenos días, Raúl. Buenos días, Germán Leixelar. Buenos días al pueblo hondureño. Bueno, yo creo que la expectativa es una expectativa bastante alta y creo que ahora habrá que dar respuesta al pueblo hondureño, sobre todo alrededor de tanta oferta, de tanta promesa, y que creo que los hondureños que ya están en un nivel de hartazgo, Raúl,
están esperando soluciones rápidas. Así que esperemos que haya una buena coordinación, una buena planificación inicial para empezar a mostrarle al pueblo hondureño que se pueden hacer cambios significativos e importantes, primero para beneficiarlos y después para avanzar como país. Voy a saludar a don Olman Valladares y preguntarle, don Olman, ¿cómo va a recibir las finanzas públicas este nuevo gobierno, del gobierno que sale? Su experiencia, ¿qué le dice, don Olman? Buenos días. Gracias, Raúl. Buenos días, Germán y Luis. Un saludo esta mañana. Bueno, para nadie es desconocido, Raúl, que la verdad es que este gobierno que está entrando el próximo 27 va a encontrar una situación financiera en el país extremadamente complicada, extremadamente, como posiblemente no se había encontrado anteriormente. Yo quería recordar en otras oportunidades, por lo menos del 80 para acá, que otro gobierno tuvo situaciones complicadas. Y yo diría que tal vez el presidente Azcona, cuando entró en conflictos con el gobierno, el Departamento de Estado, porque era parte de la personalidad del presidente Pepín Azcona, y le cortaron los financiamientos en los últimos tiempos, y no fue sino el siguiente gobierno que se benefició del flujo de recursos de las fuentes internacionales. En este momento, mire lo que está ocurriendo. Hay una anarquía absoluta en la administración de las finanzas públicas. Anarquía que inicia precisamente en el centro que debe velar precisamente por el buen manejo de los recursos y del presupuesto nacional. No sé qué es lo que va a pasar. En este momento, este gobierno está procediendo a hacer algo que debió haber planificado desde hace 2 años, cuando empezó la pandemia. Un gobierno previsor no mira solo el hoy y no trata de salir de los entuertos cotidianos, sino que mira a mediano y largo plazo. Este problema de la contratación masiva, urgente que tuvimos, iba a tener un mañana. No era que se iba a diluir así nomás y la gente, una vez pasada la pandemia, iba a terminar sus funciones y iba a ir para su casa. No, iban a demandar estabilidad. Y sin embargo se esperan a escasos 10 días o menos del cambio de gobierno para empezar a nombrar miles de empleados sin tener ninguna previsión presupuestaria. El Congreso de la República está incrementando en cientos de millones el presupuesto del Congreso, cuando lo que hay que hacer es una reforma estructural del Congreso absoluta, total. Yo no he sido partidario, más he sido de la reducción del número de diputados, porque pienso que entonces el país, si de por sí ya en este momento carece de representación en enormes sectores, que aunque se diga que departamentos como Cotepeque, como Intibucal, Empira, tienen diputados en el Congreso, pero la verdad es que esos diputados no cuentan, cero a la izquierda. Nunca se puede decir que son elementos que contribuyen al desarrollo de sus comunidades. En primer lugar, llegan al Congreso mudos, así como salen entran el primer día, salen el último día. Levantaron la mano solo para apoyar mociones intrascendentes o perjudiciales. Pero entonces ahí es donde nos tiene que llevar a nosotros a concluir que un Congreso bueno se estructura con elementos buenos, capaces, calificados. Ya los partidos no pueden empezar a pensar que solo van a afianzar posiciones para sus más allegados y que el resto es relleno. Y no importa quién sea el relleno, eso no puede continuar en este momento. Nosotros tenemos suficiente trabajo, hay una mora legislativa enorme de años. Le voy a dar un ejemplo. Hay leyes del 1800 todavía, de inicios del 1900. La ley de pesas y medidas, en la cual yo hice un gran esfuerzo por trabajar, haciendo un estudio de lo que era. Las pesas y medidas de este país, en Honduras, es uno de los más anárquicos en el mundo. Aquí medimos y no sabemos
¿Cuál es la medida oficial en Honduras? Medimos en libras gringas, medimos en toneladas, medimos en latas, el café, el rubro más importante del país, de los más importantes, en el campo se miden latas y los cosechadores se pagan por lata cosechada. Medimos por yardas, todavía se miden puros en algún lado. Sin embargo, no hay manera de que un Congreso eficiente le pueda meter el colmillo y adelantar. O sea que la situación financiera es muy delicada, Raúl, y yo entiendo que el equipo de doña Xiomara tiene algunas cuantas personas avesadas en ese tema y que van a hacer todo lo posible. Obviamente, cuando un Estado piensa en ordenar la casa, van a haber muchos resentimientos y muchas protestas, particularmente con ese gran batallón de paracaidistas que el partido de gobierno se empeñó en chambar. Eso de chamba mejor, yo siempre me he preguntado, chamba mejor ¿para quién? Y sin embargo, los mismos de chamba mejor esta mañana ya los estaba oyendo yo protestar que no les han pagado. Es increíble cómo se está pensando en pagar millones de prestaciones a los jerarcas del gobierno y no se les puede pagar a los empleados de salud. Es vergonzoso, es inmoral. Eso no debe ser aceptado por la comunidad hondureña. Sí. Gracias por sus primeras impresiones a don Olvan Valladares. Don Luis. Mire, yo creo que lo habíamos mencionado, Raúl, en algún momento. Quien quisiese gobernar este país iba a recibir una papa caliente, y lo dijimos de esa manera. Y ya es momento de jugar con la papa entre las manos para no quemarse. Y a mí me parece que uno de los grandes retos que tendrá este nuevo gobierno, más allá de poder consolidar un gabinete técnicamente efectivo y un diálogo político que definitivamente será urgente, especialmente en el Congreso Nacional, es poder encontrar rutas de salida a estos grandes problemas que Honduras tiene. Yo creo que el tema financiero y fiscal va a ser uno de los principales problemas a afrontar, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto para 2022 de 300.000 millones de lempiras, de los cuales solo se financian 100.000 millones con impuestos. Estaba viendo algunos datos el día de ayer y hace falta entre 60.000 y 80.000 millones de lempiras para financiar dicho presupuesto. Entonces, a mí me parece que la materia fiscal debe ser una materia prioritaria para el nuevo gobierno, teniendo en cuenta que Honduras no puede transitar por mayor endeudamiento. 60% del Producto Interno Bruto es deuda, y eso genera la incapacidad de poder invertir hacia adentro. A mí me parece que la parte fiscal deberá ser un tema importante. He escuchado a gente como Hugo Noé Pino hablar sobre el tema y decir que tendrá que hacerse una revisión que no precisamente debería traducirse en más impuestos para el pueblo hondureño. Yo creo que ahí habrá que tomar decisiones muy sabias. Una vez teniendo, Raúl, claro cuál es la materia económica que se va a poder implementar y cuál va a ser la ruta de trabajo que va a poder implementar este gobierno con los pocos recursos que tenga, que definitivamente están quedando muy comprometidos, creo que habrá que empezar a buscar respuestas inmediatas para el pueblo hondureño. El tema de salud, el tema de empleo son temas urgentes, y yo creo que ahí habrá que hacer un análisis profundo de cómo poder reactivar un sistema de país que está tratando de funcionar muy afectado por una pandemia y muy afectado por esta economía de la que hablamos. Entonces creo que hay grandes retos. Yo creo que la gente hoy por hoy está pensando cuál va a ser la ruta inicial. Y una de las cosas, Raúl, que a mí me ha preocupado últimamente, que hay una gran discusión alrededor del presidente del Congreso, pero no se ve siquiera una agenda legislativa inicial. ¿Cuál va a ser el primer tema de discusión en ese Congreso Nacional? ¿Cuál va a ser la primera ruta de trabajo? A mí me parece que hay temas que pueden esperar, temas como sedes, como Código Penal, que siguen siendo bandera para la elección de este presidente del Congreso. Me parece que hay temas más importantes en este momento, como empleo, como educación, cómo hacer que los niños jóvenes vuelvan al sistema educativo que ha recibido un retraso importante. Yo creo que al final del día lo que tenemos es un gran problema que tendremos que seccionarlo para ir solventándolo de manera inmediata. Así que a la expectativa, Raúl, de cuál puede ser ese gabinete,
que pueda tener un plan claro el gobierno y sobre todo, y creo que es algo que nos ha faltado, que de alguna manera lo estaba diciendo don Olban, es el tema de tener indicadores que realmente nos permitan saber si estamos avanzando o no como país. Creo que hay que medir muy claramente lo que hay que lograr para poder tener resultados importantes. De entrada, a mí me parece que este gobierno no la tiene fácil y creo que este gobierno tendrá que jugar mucho con lo poco que tiene para poder demostrarle a ese 1.700.000 hondureños que votaron de que no se equivocaron. Don Germán. Sí, bueno, complementando tanto lo que dice Luis León como lo que decía don Olvan Valladares, a quien saludo, no sabía que estábamos en tan agradable compañía, pero quiero agregar lo siguiente, totalmente de acuerdo, el reto es enorme, es una papa no caliente, es calientísima, yo creo que posiblemente es la mismísima brasa. Hay muchos retos. Pero la gente tiene grandes expectativas. Es correcto, ese es el punto y por eso abrí mi primera intervención con eso. Hay una expectativa extremadamente alta que siento, y no quiero atacar porque yo creo que tenemos que tener algo bien claro los hondureños. A nadie le sirve que ningún gobierno fracase. Es Honduras, somos nosotros y lo que tenemos que encontrar es esa cohesión de fuerzas para empujar al país en una misma dirección. Lo que mencionaba don Olvan y que tú lo ratificabas, tenemos un presupuesto que se queda corto más o menos en 2/3 de sus necesidades económicas en cuanto al dinero. Tenemos un país que tiene altos retos en materia de desempleo y si analizamos hay que recordar algo bien simple, todo está interrelacionado. Es un tema de tener una administración sana, una administración congruente, una política fiscal no solo positiva y efectiva, sino que transparente, donde sepamos cuánto se recaudó, para qué se recaudó, cómo se distribuyó. Por ejemplo, si logramos desarrollar un poco la materia de tener una base de empleo mayor, ok, perfecto, tenemos empleo. Si tenemos empleo, tenemos circulante. Si tenemos circulante, tenemos gente que debe estar aportando a un sistema de seguridad social. Si estamos aportando a un sistema de seguridad social, tenemos un componente de salud que mejora. Y etcétera, etcétera. Podemos seguir la línea del tejido y nos daremos cuenta que todo absolutamente está vinculado. Pero por otro lado, decimos que hay desempleo. Yo que me muevo en el sector laboral, porque mi profesión es abogado y me muevo en asesorías de empresas y todo, las empresas están permanentemente buscando empleo para personas, están publicando, pero no encuentran la oferta porque tenemos un déficit educativo en cuanto al tipo de empleo que necesitamos, porque las políticas en general que se han generado simplemente manejan lo que dijo muy acertadamente don Olvan, chamba para todos. Chamba no es empleo, necesitamos un empleo de verdad, un empleo que sea decente, un empleo que desarrolle la economía del país y que paralelamente desarrolle esa necesidad del crecimiento humano, que es lo que busca todo Estado. Entonces, cuando vemos todas estas disyuntivas, vemos que la papa caliente es enorme, pero voy a citar a la señora Angela Merkel, que dice que nadie que se presente a un gobierno debe quejarse de la situación buena o mala que reciba, porque para eso se metió. Entonces, creo que es sumamente importante que valoremos que el país, sabemos, tenemos enormes necesidades, tenemos enormes problemas. Yo señalé esa pelea de perros y gatos para nombrar el presidente del Congreso, que no se ve con buenos ojos y me preocupa mucho porque he oído ya en la población a mucha gente diciendo, ni para eso voté, seguimos en la misma historia. Yo creo que es muy importante que se rompan una serie de conductas inadecuadas que han venido generando. ¿Por qué? Porque miren, hablaba don Olvan, quiero citarlo nuevamente, de la deficiencia que tenemos en cuanto a la agenda legislativa. Es una realidad, pero ¿sabe qué? Agregaría, don Olvan, a ese comentario, que la agenda legislativa que está en deuda es la agenda que realmente necesitamos, porque aquí se legisla, pero a lo salvaje,
pero en cosas que no nos llevan a ninguna ruta. Se legisla y se levanta la voz y se vota y se ponen de acuerdo para todas las cosas que políticamente son necesarias para los grupos que están llegando al gobierno, para ver cómo se mantienen, para ver cómo manejan sus negocios, pero la agenda real que el país necesita siempre pasa a un segundo plano. Entonces yo creo que el país, si bien está sumido en un problema muy grave, y coincido plenamente que es una papa calientísima, como estábamos diciendo, yo creo que con poquito de buen tino, de buena administración, de liberar todas esas presiones políticas y empezar a legislar, por una dirección más macrohumana, le voy a decir, que vaya en beneficio de las grandes mayorías, reitero, generando un mejor empleo, generando mejores expectativas, teniendo transparencia, porque lo fundamental es que en este momento todo el mundo está enfocado en la falta de transparencia que tuvimos en estos últimos años de gobierno, porque fueron 3 periodos de un mismo partido. Pero yo voy a insistir, yo creo que esa transparencia siempre ha estado ausente en los últimos 40 años de vida democrática que hemos tenido, y no es que se trate de atacar o defender a alguien, no, se trata de que objetivamente veamos que esas son las realidades que estamos teniendo y que alguien por fin venga y rompa con esos esquemas negativos. Porque de otra manera el país no va a avanzar en las direcciones que acabo de alguna manera señalar y complementar. Don Olman, ¿cómo integrarse al gobierno? ¿Cómo avanzar en esos primeros 100 días? Mire, don Raúl, y yo creo que aquí los pasos están bien claros. Primero, la gente está con muchas expectativas sobre cómo es que va a armar doña Xiomara su gabinete. Y yo quiero expresar en este momento que yo alejaría dudas en relación con las críticas que se le han hecho a ella, en cuanto a que no tiene la formación académica, que no ha sido una persona con experiencia en la función pública, porque la verdad es que la función de primera dama no es una función que le pueda proporcionar un gran bagaje, un gran conocimiento, un cúmulo de experiencias como para que le garantice que va a hacer. Pero doña Xiomara no debe olvidar un precepto que dice que para gobernar lo que se necesita hacer es sabio en la escogencia de su equipo. El liderazgo es solo el arte de administrar recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? La persona que, aunque no tenga el conocimiento múltiple, sino que un poquitito de razonamiento, de lógica, si sabe escoger a su personal, y esto no es difícil. Recuerde usted, Raúl, en el gabinete don Osvaldo López. Don Osvaldo López era un militar, y era un militar, no fue de academia, no es el militar universitario que sale ahora de la Escuela Militar Francisco Morazán, sino que era un militar de cerro. Sin embargo, cuando le toca asumir el poder en los años 70, recuerde usted que se hablaba del gabinete de oro. Osvaldo López en aquel momento pensó más que todo en la estructuración de un equipo de hombres y mujeres capaces. Y no hemos vuelto a tener un gabinete de esa naturaleza, de ese calibre. Entonces, doña Xiomara lo que tiene que hacer es que se libere también de la cantidad de pajarracos que le van a revolotear todos los días, algunos adjudicándose poderes ya omnímodos o comparativos con los que tiene la presidenta de la República. Otros que van a tener que van a tratar de ser cogobernadores y no sencillamente subalternos de la presidencia. Y esos puede ser que le hagan mucho daño, porque obviamente esas personas han contraído compromisos con sus adeptos, con sus activistas, y obviamente han estado prometiendo el cielo y la tierra. Bueno, doña Xiomara es uno de los primeros Valladares que tiene que contrarrestar y escoger precisamente las personas, no importa de qué partido sean, no importa,
pero que tengan la capacidad para poder llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. Honduras necesita un cambio radical. Mire, aquí los Castro en Cuba, los Maduro, los Chávez se quedarían chiquitos, porque aquellos hicieron transformaciones que a la larga no les funcionaron y han empobrecido sus países. Honduras necesita cambios radicales superiores a los que necesitaba Cuba en su momento, porque son 200 años de atraso los que tenemos. Entonces, ¿qué se necesita en este momento? Al igual que en el fútbol, para ponérselo sencillo, cuando vamos a hacer una selección nacional para representación internacional, ¿a quiénes escogemos? ¿A los recomendados o a los mejores jugadores que en la cancha han demostrado su capacidad para enfrentar todos los problemas deportivos a que se exponen? Entonces, eso es lo que tiene doña Xiomara, es aprender a administrar los recursos humanos y a ser firme, enérgica en sus posiciones. Los ejemplos de mujeres que han asumido el poder en el mundo y en la historia. Yo diría que no nos limitemos a pensar solo en Angela Merkel, que es en el mundo contemporáneo un fenómeno, pero ya existieron mujeres como Golda Meir en Israel, como Indira Gandhi en la India, que cogieron países gigantescos con problemas monstruosos y sin embargo pudieron salir adelante. Eso es lo que yo le auguro a doña Xiomara, y la verdad es que, como dice Herman, a nadie le interesa que el país fracase. Mire, ya las fuerzas políticas tradicionales que han gobernado el país ya demostraron que no han sido capaces. Entonces lo que necesita son nuevas mentalidades, nuevos recursos, nuevos acercamientos a los problemas con nuevas soluciones. Y eso no lo van a dar las mentes ya agotadas, las mentes desgastadas y sobre todo las mentes ya probadas de que no funcionan. Se necesita gente verdaderamente joven, y digo yo joven en ideas, no necesariamente en edad, porque en Honduras hay una juventud, incluso juventud que está expatriada, juventud que no encontró campos aquí por el egoísmo triunfante de las fuerzas tradicionales políticas, que no encontró, que vino aquí a jovencitos que fueron enviados al exterior a prepararse y sin embargo regresaron a una economía deprimida, un empresariado que no logra salir adelante, y no logra salir adelante sencillamente, Raúl, sencillamente. Y esto no me va a dejar mentir ningún microempresario, ni mediano, ni gran empresario, es que en Honduras, para poder emprender, para ser emprendedor, usted tiene que vencer al primer monstruo que se le enfrenta, y ese es el gobierno y nuestro sistema. Es un sistema engorroso, es un sistema decadente, es un sistema que no está diseñado, jamás estuvo diseñado para estimular el progreso y el desarrollo de la industria, de la agricultura. Nunca. El gobierno fue precisamente el primer socio inactivo que han tenido el empresariado en Honduras. Ser empresario en Honduras es ser valiente. En Honduras no existen capitales y no han existido, aun cuando podemos identificar una docena de hondureños que han triunfado más allá de la norma, pero en general el empresariado es muy escaso de recursos. El poder está en lo que yo he llamado siempre el bolígrafo, con el cual se firman los documentos y los pagarés en la banca. Este es el capital de los hondureños. Aquí está el capital de los hondureños. Por lo contrario, entonces, usted tiene un socio que no pone ni un centavo y sin embargo se puede llevar el 40% de los ingresos brutos de su empresa. En impuestos directos, en impuestos indirectos, en imposiciones de cualquier naturaleza, sin ningún reparo en lo que las medidas que está tomando están ayudando y están beneficiando. Porque el problema de Honduras, mire, todos los días escuchamos los medios de comunicación que se dirigen a los mercados, tanto capitalinos como de San Pedro Sula. Y la primera observación es: están subiendo los precios. Esto es una barbaridad, que no sé cuánto, que no sé cómo. Pero nadie entiende la mecánica de los precios.
La mecánica de los precios se basa particularmente en la capacidad de producción. Si nosotros no tenemos producción en el campo suficiente para darle de comer a toda la población, seremos un país empobrecido, un país desnutrido, porque no habrá capacidad de alimentarse. Pero aquí, por ejemplo, mire, en este momento, la ocupación principal, y me disculpan lo que voy a decir, posiblemente Germán esté de acuerdo conmigo, pero en este momento, ¿cuál es la gran preocupación del sindicalismo en Honduras? El salario mínimo. Pero han pensado que es mejor tener más gente trabajando que menos gente ganando más. Porque entre más se ponga capacidad de compra en el mercado, sin tener paralelamente un incremento en la producción, estamos creando inflación. No hay otra manera de verlo. Entonces, ¿qué hace el gobierno para estimular la producción? ¿Qué hace con tener unas reservas ahí de unos cuantos miles de quintales? Eso no resuelve el problema de la inflación. Y tenemos cíclico en el año, termina la cosecha, salen las cosechas al mismo tiempo, se caen los precios, se perjudica al productor y después cuando escasean las cosechas, escasean todas de una sola vez y entonces se disparan los precios. No podemos seguir en una economía tan díscola, tan alocada como la que tenemos, y eso es sencillamente la falta de visión y de capacidad para entender un modelo económico para un país como estamos. Pero aquí los atisbos que han habido son precisamente importar modelos de otros países, modelos que ya fracasaron, que no se adaptan a la idiosincrasia hondureña ni a las condiciones geográficas y productivas del país, y entonces así estamos. Pero aquí me quedo porque entonces mis colegas del foro no van a poder tener tiempo de expresar. Gracias, Raúl. Esto de la tarifa eléctrica y combustibles. Yo creo que esa va a ser una de las primeras banderas de este nuevo gobierno, teniendo en cuenta que la decisión es administrativa, no pasa por el Congreso Nacional. Entonces hay una posibilidad de dar una respuesta rápida, especialmente en la revisión de la fórmula de combustibles, que también en el gobierno de Manuel Zelaya fue uno de los grandes éxitos sociales, el haber tenido combustibles de bajo costo. Yo creo que por ahí puede ser una oportunidad de este gobierno de darle una respuesta rápida al pueblo hondureño. Mire, aquí tenemos un problema, el galón cuesta más de 100 lempiras y todavía lo seguimos calculando en litros. La gente no entiende lo que decía la especulación. Hay tantas formas de medida en Honduras y la gente no la comprende. Creo que esto pudiera dar paso a una decisión rápida, pero que una decisión que vaya directamente al porcentaje de impuesto tendrá un efecto económico para el gobierno. Aquí el 40% de cada galón se va para impuestos de gobierno y eso es una gran fuente de recursos para los gobiernos. Y en materia eléctrica, Raúl, yo creo que ese es uno de los grandes talones de Aquiles. Honduras perdió una ruta de a dónde iba. En la década de los 90, con CEPLAN, se entendía un poco qué es lo que quería llegar el país. Creo que esa década fue una década de bonanza para Honduras. Llegamos a ser el granero de Centroamérica, vendíamos energía eléctrica. Muchos culpan al huracán Mitch. Yo culpo a la poca capacidad del país de darle respuesta a un desastre natural. Hoy, 22 años después, estamos viendo que Honduras perdió sistema productivo, perdió sistemas empresariales, perdió todos los sistemas que en aquel momento funcionaban. Entonces, en materia de energía eléctrica, al igual que telefonía, Hondutel es otro gran problema para el Estado de Honduras. Sí. Aparte de que se lucraron de los fondos de estas empresas estatales, que se drenaron por temas de corrupción y mal manejo en la gestión, hoy están causando una crisis financiera alta. Y yo creo que ahí habrá que tomar decisiones. Una de las cosas que habló este partido antes de ser gobierno era revisar ese contrato con EEH. Creo que ese deberá ser uno de los temas importantes. Si no, vea los problemas que le está causando el pueblo hondureño. Por ejemplo, ahora en diciembre no hubo facturación. A nadie le llegó el recibo de la luz. Ahorita se promedió
y ese promedio viene con un incremento adicional que se aprobó para enero. Entonces yo creo que eso lo aprobó la CRE. Lo aprobó la CRE. Entonces esas medidas arbitrarias de una empresa pública que debería buscar, claro, sostenerse como una empresa tal cual, tener utilidades y no trabajar en números rojos, pero tampoco afectar al pueblo hondureño. Entonces tenemos bajos ingresos salariales, tenemos pocas personas empleadas y estamos golpeándolos con combustible, energía eléctrica y otros costos altos. Me parece que administrativamente es la salida, Raúl. A mí me parece que hay algunas acciones que se pueden tomar desde el Ejecutivo y yo sí creería que no depende tanto de la capacidad que se pueda decir que tiene doña Xiomara Castro o no, porque al final para eso son los asesores, Raúl. Hay que conseguir buenos asesores, hay que conseguir buenos ministros que tengan la capacidad de decirle, mire, técnicamente esto es lo que hay que hacer y ella lo apruebe. Pero si vamos a tener un gabinete incapaz de tomar decisiones, mire, ahorita decisiones tan abruptas de los interventores poniéndose contratos de 5 años para que no los muevan, eso es un desastre, Raúl. Sí. Entonces yo creo que... No, pues los tienen que quitar. Los tienen que quitar. Claro. Pero, bueno, yo escuchaba en una radio ayer, la intención es que demanden al Estado y se lleven millones de lempiras. Y yo creo que ya no podemos estar golpeando a nuestro país de esta manera, porque al final cualquier demanda que le llega al Estado de Honduras es pagado por todos nosotros, con nuestros impuestos, con el dinero que vamos a pagar 20 años en una deuda pública. Entonces a mí me parece que es importante también que haya cierta capacidad, Raúl, de tomar decisiones serias. Yo siempre doy este ejemplo y don Olban y Germán podrán dar fe de esto, de que esto funciona así. Cuando uno tiene 6 tarjetas de crédito en la casa, está hasta acá, que el banco ya está llamando, que te voy a quitar la casa, que te voy a embargar el salario, la única manera de salir de eso es socarse la faja, hacer un plan de pagos y salir. Y nos olvidamos del cine, nos olvidamos de la ropa nueva, nos olvidamos de los viajes, nos socamos la faja y salimos adelante. Yo creo que este gobierno también va a tener que entender que tiene que socarse la faja. Aquí no se van a poder sostener medidas de gasto altos, como se ha venido manejando en los últimos 12 años. Yo creo que también hay algunas decisiones que pueden ayudar a liberar costo. Por ejemplo, revisar ese presupuesto en las áreas donde más se está yendo recursos. Por ejemplo, el tema militar tiene un presupuesto de 9.000 millones de lempiras anuales. El tema policial tiene un presupuesto de 8.000 millones de lempiras, mientras el tema de educación tiene 2.000 millones. Entonces yo creo que habrá que hacer ajustes presupuestarios, para eso se ocupa carácter, decisión y sobre todo un plan claro. ¿A dónde este gobierno quiere poner Honduras en los próximos 4 años? Y aquí voy a ser muy sincero, no van a poder solucionar los problemas que tiene Honduras, sino encontrar los puntos álgidos, buscarle una solución y mínimo sembrar las bases para que esto pueda cambiar. Lo que se ha arruinado aquí en 40 años de nueva democracia, don Olban, no lo van a arreglar en 2 años este gobierno. Entonces yo creo que aquí es importante que se cree un plan claro de a dónde queremos a Honduras en los próximos 20 años. Y eso es lo que nos falta, Raúl. No sabemos a dónde vamos a estar en los próximos 20 años. Aquí vivimos al día a día, solventando problemas al día a día, sacando tierra de un hoyo para tapar el otro, pero queda abierto este y estamos en ese juego que no permite progresar. Y el desencanto del hondureño se ve, mire, viene otra caravana que va para afuera, de gente sin esperanza. Entonces, ¿cómo realmente decirle al pueblo hondureño con honestidad no vamos a poder arreglar los problemas? Yo creo que esa es una de las cosas que este gobierno va a tener que hacer, ser sincero con los hondureños. Esto no lo vamos a poder arreglar. Esto sí lo vamos a poder arreglar y de esta manera, que la gente tenga los pies puestos sobre la tierra, que esa gran esperanza que tienen en un nuevo gobierno no se va a traducir en que en 2 años todo el mundo va a tener empleo y que todo el mundo va a ganar 15.000 lempiras de salario mínimo. Entonces yo creo que es importante la honestidad, que el pueblo hondureño sepa hacia dónde va a transitar este gobierno y que no se improvise. Insisto, esa asesoría a la presidenta va a ser fundamental. Bueno, estaba recordando antes de preguntarle la parte legal a Germán, cuando el expresidente Zelaya fue presidente, tenía ministros a Rafael Pineda Ponce, a Jorge Arturo Reina Idiáquez, a Gabriela Núñez, a Hugo Noé Pino, a Edmundo Orellana Mercado, a Álvaro Romero, a Carlos Orbi Montoya, a Milton Jiménez Puerto, a Aristides Mejía, Gianni Rosenthal, Rixi Moncada, Orison Velázquez, Marlon Brevé, estaba también Edwin Araque
y estaba Marcio Sierra, vicepresidente Elvin Santos. ¿No era mal gabinete? No, no era mal gabinete. No. O sea, yo confío, doña Xiomara sí tiene experiencia, estuvo ahí en el gobierno, manejaba la red solidaria y creo que pueden hacer un buen gabinete. ¿Cómo balancear la seguridad jurídica y la inconstitucionalidad de las famosas sedes? Bien, primero que nada quisiera retomar un poquito lo que decían, porque primera pregunta que yo me hago. Es cierto que los combustibles se llevan una gran cantidad de dinero en impuestos, pero el problema no es la cantidad de dinero que se lleva en impuestos, el problema es dónde termina ese dinero. Sí. O sea, yo creo que nadie estaría en contra de pagar impuestos elevadísimos. Yo conozco países donde le quitan el 60% del dinero a la gente, pero tienen unas carreteras espectaculares, tienen salud, tienen educación, tienen todo, y a la gente no le molesta. El problema nuestro lo resumiría en esto. Es un problema serio de mala administración que viene de la demagogia que tú bien señalabas, porque son demagogos diciendo que se van a resolver las cosas en 2 cuetazos y sumado a 2 puntos esenciales que también se tienen que atacar, que es la corrupción y la impunidad. ¿Ah? Porque no hay presupuesto que aguante ni administración que aguante si hay corrupción y hay impunidad. El ejemplo que tú diste de las tarjetas de crédito, yo me soco la faja, hago todo aquello, pero si por ahí anda mi hijo comprando los tenis de 2.000 lempiras, anda gastando en la discoteca, compra whisky carísimo que no está para ello, jamás, nunca vas a salir de la deuda. Entonces, a nivel de la administración del Estado es bien importante que eso se haga. Y quiero también, fuera de tu pregunta, Raúl, sumar a lo que decía Olvan. Miren, y si hay personas de sindicatos y personas del sector obrero escuchando, espero no se malinterprete, pero lo que señaló Olvan es fundamental. Miren, yo les voy a dar un tip de algo que normalmente no se sabe. El salario mínimo en Honduras, si un 20% de la población económicamente activa y oficial lo recibe, podemos sentirnos dichosos. No es cierto que el salario mínimo beneficia a todo mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tenemos un país donde la especulación está a la orden del día, porque como bien lo dijimos, desde las nomenclaturas que utilizamos, no sabemos el valor de las cosas. Que si galones, que si litros, que si onzas, que si libras, que si el esto. Todo eso genera una cultura de desconocimiento del valor de las cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Ese paradigma que tenemos del salario mínimo, que solo se revisa cada tantos años, ¿para qué? Para darle a la gente más dinero, pero no más poder adquisitivo. Porque de inmediato, como bien lo señaló Olvan, en cuanto cae el salario mínimo, toda la estructura de precios cambia. ¿Por qué? Porque no hay un derrame económico, no hay suficientes puestos de trabajo, no hay el factor esencial que es la producción. Entonces el pastel económico que repartimos en lo que denominamos salario mínimo simplemente se va reduciendo en un grupo cada vez menor de personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no se cambia ese paradigma y no cambiamos salario fuerte por salario en más personas, las cosas no van a caminar. Y entro a tu pregunta. Yo siento que el problema que tenemos es que aquí nuestra visión siempre es destructiva o punitiva. Si usted ve un policía de tránsito, el policía de tránsito no está ahí para que el tránsito fluya o para informarle, está escondido esperando que usted cometa una infracción porque su función es multarlo. ¿Ah? Y no es esa la forma en que debemos gobernar el país. No, pero, ¿Ah? no todos, pero algunos también la función es ver si te sacan algo. Es conseguir la correcto. cena. Es que precisamente ahí es donde viene el tema. Cuando tenés una visión punitiva, el que está ahí dice, mire, alero, esto es lo que le toca, pero yo le puedo rebajar eso a la mitad. ¿Ah? Porque promueve una actividad de corrupción que es la que tenemos que atacar también de otra manera. Pero ¿por qué funciona este esquema de esa forma? Porque la gente tiene que rebuscarse, como decimos, porque hay una realidad, don Olvan, que hay que decirla porque es real. El salario mínimo no ajusta. ¿Ah? El salario mínimo no ajusta. Hoy estaba oyendo en la mañana a los dirigentes sindicales que están pidiendo entre 16 y 18 mil lempiras de salario mínimo. Y se lo digo con sinceridad, posiblemente sea el salario justo y correcto,
pero no es el salario que podemos pagar, ni es el salario que nos va a resolver el problema, porque en cuanto eso ocurra, lo único que va a suceder es que se va a reducir la masa empleada, se van a disparar los precios y por beneficiar, vuelvo a repetir, a un 20% de la población, se va a ir y se va a hundir todo el país. Si eso ocurriera, si hay 50 empleados, dejan 15. Así es. Sí, así pasa. Entonces, quiero retomar tu pregunta. Las sedes, yo les soy honesto, no soy un experto en sedes, pero las sedes vienen funcionando hace 10 años o más y entiendo que las que funcionan bien. Yo leí la ley, leí las reformas y no veo todos los fantasmas y todos los horrores que han señalado. Entonces yo me pregunto, ¿qué necesitamos? ¿Derogar o mejorar? ¿Ah? Hay cosas que tienen cosas positivas que hay que rescatarlas. Ya que estamos en el área, hablo de la ley de empleos. Prometieron derogar la ley de empleo por hora. ¿Ah? Hay 700,000 personas que tienen empleo gracias a la ley de trabajo por hora. Entonces, la pregunta es, ¿hay que derogarla o hay que mejorarla? ¿Ah? Porque, miren, es mentira que la ley de trabajo por hora le quita derechos a las personas, todo lo contrario. Va incluido en el salario. Sí. Tienen todos los derechos, incluso tienen Seguro social algunas también. cosas que son mejores que a personas que trabajan de manera permanente. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde quiero poner el dedo en la llaga. Yo entiendo que nos quejemos de las sedes, de la Constitución y de todo, porque no hay respeto a la ley. Entonces la ley de las sedes puede ser la cosa más maravillosa del mundo, la ley de empleo por hora puede ser la cosa más maravillosa del mundo. ¿De qué me sirve si todos los que van a ponerla en práctica la van a malutilizar, la van a tergiversar, van a ver de qué manera están violentando la ley? O sea, tenemos una cultura de no respetar la ley y todo eso es lo que se ha, digamos, consolidado en este último gobierno. Imagínense con el dolor en mi alma, ¿cómo tenemos? Yo paré de contar PCMs cuando iban como 900 PCMs, ¿verdad? O sea, todo una concentración de poderes que lleva incluso a la gente a utilizar criterios equivocados, porque hablan de la narcodictadura y no sé qué. No hay dictadura, lo que hay es una concentración de poderes en una sola persona, en un solo poder del Estado que le quita funcionabilidad al Estado porque el Estado tiene esa estructura por una razón. El derecho, las ciencias políticas tienen ese nombre de inicio, ciencia, y la ciencia es exacta y tiene formas de funcionar, pero lamentablemente siento que en muchos niveles hemos tenido funcionarios y personas que manejan todos los entuertos políticos de nuestro país, que desconocen y que si la conocen tienen menos perdón porque simplemente han destruido todo el funcionamiento científico que tienen muchas cosas. Entonces, resumiendo en tu pregunta, Raúl, yo siento que debe haber toda una revisión de las cosas, sin duda. El tema que mencionaste de los contratos, sin duda aquí hay contratos que son lesivos, que son leoninos, pero tienen que revisarse con cabeza fría, con gente que conozca, porque si simplemente empiezan a diestra y siniestra a tirar contratos y a eliminarlos solo porque sí, lo que va a terminar ocurriendo es que nos vamos a llenar de demandas, nos vamos a llenar de indemnizaciones y repito, voy a especular, deseo de todo corazón que no sea esa la intención, porque lo digo de primera mano en cosas que he visto a través del Estado, donde he visto contratos que están mal hechos con toda la intención de que estén mal hechos, porque si Raúl era mi amigo, le digo, mira, aquí está tu contrato, Raúl, no te puedo ayudar, pero aquí está, te voy a cancelar y vos demandá que con eso ya tenés tu vida resuelta. Lo he visto pasar en determinados lugares y eso es lamentable. Como es lamentable que se esté hablando de pagarle prestaciones a ministros, viceministros, directores. Eso es totalmente excluyente de la ley. La ley no lo prevé ni lo permite. Se habla ahora de que se han aprobado leyes para que estas cosas se paguen. Señores, esas leyes son inconstitucionales porque hay toda una estructura estatal que está definida en la Constitución de la República y que luego deriva en dos ramas, que es el derecho laboral en general, que es el Código del Trabajo, y el derecho laboral del Estado, que es la Ley de Servicio Civil. Pero ¿qué es lo que sucede? Vuelvo al tema. Germán, y hay un montón de gente incapaz que por amistad les han dado unos grandes salarios. Así es.
y eso en nada abona al país. Es correcto. Y entonces tú ves que tenés todo ese esquema. Vaya, por ejemplo, todo mi respeto para el gremio médico. Gentes que se quemaron las pestañas, que son el eje fundamental del desarrollo de la salud, pero terminan enjaretándole al país un estatuto que lo que hace es comerse los recursos de la salud. Yo no tengo nada en contra de que un médico gane las millonadas que tenga que ganar, pero ¿por qué siempre creamos estructuras legales que van a lesionar el Estado? Que el Estado es de todos. El dinero del Estado es para que nos beneficien a todos, no para que creemos condiciones particulares para ciertos grupos o ciertos gremios que se vuelven privilegiados, que dicho sea de paso, la Constitución dice que no hay clases privilegiadas. Y mencioné los médicos por mencionar un grupo, pero hay muchos. Yo soy abogado y los abogados tienen una serie de situaciones donde se benefician de maneras absurdas y exageradas, y esa no es la manera. Yo creo que hemos perdido la visión en general de lo siguiente: tú estudiaste, don Olvan estudió, ¿para qué? Para dar un servicio a la sociedad y por supuesto para tener una forma de vida, pero la gente piensa que aquí se estudia para tener billete, para ver cómo me hago millonario. No. El dinero puede venir si soy un excelente profesional, si soy un excelente empresario, como bien lo dijo don Olvan, que aquí ser empresario es ser sinónimo de valiente, pero yo le voy a agregar algo y con esto cierro esta parte. No solo hay que ser valiente, don Olvan, porque conozco muchos empresarios valientes, pero conozco muchos empresarios que lo valiente lo sustituyeron por el contacto gubernamental, por el asunto que vengo y me resuelvo una serie de cosas, y entonces volvemos a lo mismo, clases privilegiadas que secuestran toda una estructura de funcionamiento administrativo que está creada para toda la sociedad y se la quedan ellos a costa de todo el resto de la sociedad. Todos esos son los retos que tiene este gobierno, y a doña Xiomara le diría yo en este momento: rescate su protagonismo, porque una cosa que me preocupa es que no la he oído mencionar en estos últimos días. Todo mundo habla de Mel Zelaya, está bien, es su esposo, pero ella tiene que rescatar su protagonismo, y considero que como mujer, ya bien se señaló, han habido mujeres grandes en la historia que tienen una visión distinta de las cosas. Creo que ella lo único que tiene que hacer es eso, presidir. Rodéese de los mejores cerebros, que en su partido tienen muchos cerebros valiosos. Creo que aquí, tras cámaras, mencionamos a muchos de ellos. Entonces lo que ocupamos es que esas personas se sumen a ese esfuerzo, que den sus mejores consejos, que las personas se dejen apoyar con esos consejos y, obvio, superar estos problemas de administración, porque podemos tener un equipo fabuloso, pero hay un monstruo de corrupción que está filtrado en todas partes y que no se va a quedar quieto, ¿eh? Se va a defender, va a contraatacar. Entonces se ocupa fortaleza, y ahí viene, ven cómo está todo interrelacionado, los tribunales de la República que también ejerzan sus funciones adecuadamente, el Ministerio Público que pueda perseguir cualquier situación inadecuada. Es decir, hay toda una sumatoria de cosas que son los retos fundamentales, pero yo como hondureño lo digo aquí y lo digo siempre: a este y a cualquier gobierno que empuje las cosas que estamos señalando, yo como ciudadano de este país estoy a las órdenes para hacer mi trabajo desde donde estoy o desde donde se me pida, porque el país nos necesita. El presidente chino Xi Jinping pidió una mayor cooperación mundial en la lucha contra el COVID-19 y prometió enviar millones de vacunas, al tiempo que exhortó a abandonar la mentalidad de guerra fría en momentos en que aumentan las tensiones internacionales. En su discurso para inaugurar la reunión anual del Foro Económico Mundial, el líder chino publicitó los esfuerzos de su país para compartir vacunas, combatir el cambio climático y promover el desarrollo nacional e internacional. El evento de este año se está realizando de manera virtual y no en Davos, Suiza, debido a preocupaciones por la pandemia del coronavirus. Xi mencionó temas antes expresados en sus discursos ante públicos internacionales, como su respuesta a las denuncias de los socios comerciales de Beijing y sus promesas de abrir más la economía china a las inversiones privadas y extranjeras. El discurso surge en
momentos de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en temas como Taiwán, los derechos de propiedad intelectual, el comercio, los derechos humanos y el mar del sur de China. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, voy con don Olvan, que ha estado pensando en esto de la empresa privada, solo de Vigos me acuerdo. Don Olvan, ¿qué presiones hará la empresa privada y qué apoyo necesita la empresa privada del nuevo gobierno? Mire, yo creo que en primer lugar tenemos que empezar a definir bien los conceptos. A mí me ha preocupado mucho el hecho de que desde hace mucho tiempo venimos hablando de la empresa privada y cuando nos referimos a ella y referimos a los problemas de la empresa privada, estamos automáticamente y de manera subconsciente, estamos hablando del sector empresarial superior, de la gran empresa, entre comillas, que hay en Honduras. Y nos olvidamos que el empresariado más importante en el país es la micro, mediana y pequeña empresa, que genera el 87% del empleo en todo Honduras. Ese es un sector que no se puede dejar para consideraciones secundarias. No podemos estar enfrascados solo en pensar en que vamos a legislar para el campo financiero o que vamos a estar legislando solamente para favorecer al campo industrial exportador, cuando tenemos un campo industrial doméstico que es posiblemente uno de los factores más importantes en la generación del Producto Interno Bruto. O sea, de lo que produce el país en general, no es el gran empresariado. El empresariado los que nos generan son divisas. El exportador nos genera divisas y eso es muy importante, porque de lo contrario no tenemos recursos para adquirir las materias importadas. Pero la vida del país, la alimentación del país, el vestuario del país, no lo genera la gran empresa, lo genera la pequeña, micro y mediana empresa. Por consiguiente, tenemos que empezar, yo creo que a redefinir, Raúl, los problemas que le abaten a cada uno de los sectores. Yo tendría un equipo de auscultadores calificado que se reuniera con todos los sectores del país, todos los sectores, e indagara cuáles son los problemas actuales, no los tradicionales, los crónicos. Cuando uno le pregunta a alguien específicamente, como una experiencia propia que yo tenía cuando andaba en campaña en aquellos tiempos, yo llegaba a un pueblo, a una comunidad, y entonces les preguntaba, yo tengo 10 millones de lempiras aquí en la bolsa. ¿Cuál es el problema que ustedes quieren que ataquemos? El empleo. Es que el empleo es una cosa seria, es general. ¿Cuáles son las cosas puntuales que necesitamos para resolver el problema? Necesitan el puente porque en invierno no pueden salir y porque en verano es un problema, las calles se deterioran y todo. Ese es un proyecto específico, un problema específico, cuál es de la empresa privada, pero por sectores, no considerar la empresa privada en general. Los obreros, ¿cuáles son los problemas que le aquejan a ustedes? Y de paso quiero introducir un comercialito aquí. Mire, yo soy fiel creyente en la organización de la sociedad. Una sociedad que no está organizada, una sociedad inmovilizada, no puede perjudicar a ningún lado. Por consiguiente, aquellos enemigos del sindicalismo están equivocados totalmente. Porque el sindicalismo solo es un procedimiento natural del conglomerado obrero para que pueda tener un vocero que sea más fácil escucharle. Si nosotros tenemos 10,000 voces gritando al mismo tiempo, nunca podremos resolver ningún problema. Pero estos
esta organización tiene que velar por los problemas integrales de la sociedad que representa. A mí, por ejemplo, me preocupa que en los últimos 20 años, por ponerle una cifra, se extinguieron, se debilitaron las organizaciones obreras en el país. Las centrales obreras ya no representan ningún elemento político de influencia. Las organizaciones campesinas que en determinado momento fueron factor determinante para la toma de decisiones a nivel de gobierno, desaparecieron. Ya no la cuento. Usted, la poderosa Nash, ya no existe. Yo no sé ni quiénes son sus líderes y no sé si existe. El Citraterco, todos esos no existen. ¿Por qué? Porque los obreros se politizaron las direcciones, porque los obreros se concentraron en perseguir únicamente para uno de los ejemplos, el factor salarial. Esa era su lucha, pero nunca se preocuparon por tener sistemas integrales de formación y capacitación de sus obreros y de los hijos de sus obreros, de sus afiliados. Nunca se preocuparon. Las cooperativas, ¿por qué las cooperativas han subsistido un poco más como organización general? Porque sí han tenido programas intensos de formación cooperativista. Y ojalá que nosotros entendiéramos que el modelo cooperativista es un modelo que es filosófico, es ideológico, es político, es económico, como lo es en Canadá, como lo es en Alemania, como lo es en Dinamarca, donde es el cooperativismo el que ve, y ahí se eliminaría una cantidad de problemas enormes. Entonces, imagínese usted por dónde tenemos que empezar, por definir cuáles son los problemas. Si entramos, mire, si entramos en este gobierno a administrar el país como se administra, y disculpen, pero voy a usar un ejemplo, yo siempre he dicho, como la pulpería del Chinito, abre a las 6 de la mañana, vende el pan, la leche, los huevos, y ahí se está esperando el Chinito. Y no solo chinitos, también los nuestros, achinados. ¿Y qué pasa? A las 6 de la tarde cierra. Ahora a las 6 porque la Mara no lo deja más tarde y la delincuencia no lo deja. Antes los pulperías del país estaban abiertos hasta las 9, 10 de la noche. Se convertían en centros de tertulia. Eso ya se terminó. Pero entonces, ¿qué pasa? Si manejamos el gobierno así, sin generar ideas nuevas, transformadoras, sin que se le exija a los jerarcas en cada una de las divisiones y los ministerios. Usted me tiene que decir mensualmente, repórteme a doña Xiomara, qué es lo que usted ha hecho en materia de transformación de su secretaría. ¿Cómo me va a ahorrar a usted el 10% anual en el primer semestre? ¿Cuáles son sus sugerencias? ¿Qué leyes necesitan que le cambiemos para que usted alcance sus objetivos? Si así empezamos, puede ser que Honduras levante cabeza y en menos de unos 20 años tal vez podamos siquiera alcanzar un poquito el resto de los países hermanos de Centroamérica, que hace rato están despegando, con todos sus problemas de tipo de conflictos militares integrados. Aquí nos estamos actando de tener el mejor circuito de carreteras de la América Central. Mire, yo lo pondría en duda. Yo los invito a que vayan a Nicaragua y sin ánimo de darle combos al presidente Ortega, pero en materia de carretera Nicaragua no se queda atrás. Carreteras muy buenas. Entonces no nos estamos actando de cosas que tenemos todavía que superar demasiado. Hay un tema que yo quiero abordar y con esto concluyo esta parte, porque me parece que el problema del salario mínimo que bien abordó Herman debe ser también un asunto de cosa conceptual. Mire la confusión que creamos y por consiguiente el resultado de una decisión política o una decisión legislativa sale también tergiversada. El salario que percibe una persona es salario individual.
debe entenderse con que esa es la remuneración de su servicio. Cuando usted generaliza un salario, usted tiene una discriminación inmediata. Usted tiene un puesto que requiere muy poca formación académica, no sé, tal vez en el campo del aseo, del servicios generales de un edificio, de mensajería. Lo único que necesita usted es que andar en motocicleta. Pero lo que usted necesita de contemplar, que lo hacen en todos los demás países, es el ingreso familiar. ¿Cuál es el ingreso familiar que percibimos? Y entonces sí podemos considerar el ingreso familiar y compararlo, cotejarlo con el costo de la canasta básica familiar. Pero nosotros aquí establecemos el salario mínimo y decimos, es que a un obrero no le ajustan los 9,000 lempiras o 10,000 lempiras para cubrir todos los costos de su familia. Es que ese salario no fue diseñado para cubrirle la familia. Y aquí es donde empiezan las discriminaciones, don Raúl. Usted tiene una persona en un puesto como requiero que no requiere formación. Y tiene tal vez, póngale unos cuantos años de estar ahí, conoce su trabajo, lo hace eficientemente y recibe su salario con los incrementos que puede haber tenido normales en el periodo que estuvo. Pero usted emplea otro muchacho verdecito, esta otra persona que usted ya tiene es un hombre casado, joven, pero casado, tiene un par de muchachitos, le da de comer, es una familia. Recibe su salario mínimo. Pero el muchacho joven que usted emplea nuevamente para ser parte del trabajo de este mismo señor, va a ganar exactamente lo mismo que gana el que ya tiene familia. Eso es discriminatorio, eso no puede. Entonces, ¿qué lo obliga a usted como empresa? Como empleador, vamos a hablar no de empresa, de empleador, a tener que ajustar de alguna manera y se le escalona, es cascada ascendente. Ya no es descendente, sino cascada ascendente para arriba. Usted tiene que ajustar todos los demás salarios. Y aquí es donde lo que usted dijo, Raúl, hace unos minutos, se hace realidad. El empleador tiene que reducir su personal para poder compensar con ese salario de la persona que va a despedir, va a compensar los incrementos para los que están llegando. Eso no es justo. Eso trastorna totalmente los marcos de solidaridad humana y de conciencia social. Entonces tenemos que empezar a entender qué es lo que requiere entonces usted cuando habla del ingreso familiar. Es una mayor cantidad de personas en un núcleo de familia que tengan un ingreso. Porque si usted ajusta 2 salarios mínimos en un hogar, no es lo mismo el nivel de vida que tienen, y eso lo he experimentado yo en el transcurso de toda mi vida empresarial. Lo he conectado, el nivel de ingreso de una familia donde 2 trabajan es superior, el semblante de las personas es más reposado, más tranquilo, no se enferman, al que tiene que batallar con su familia perfectamente, pero entonces tenemos que empezar a entender. Yo hace muchos años, y aquí termino, yo leí una crónica de un congreso obrero que hubo en Alemania hace muchos años, donde se discutía precisamente el salario mínimo, y particularmente en países donde lo tienen indexado. Indexado quiere decir que automáticamente, en la medida en que se determina la tasa de inflación, esa medida inmediatamente funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Llegaron a la conclusión de que no era el salario mínimo el que mejoraba el nivel de vida, que era preferible que los gobiernos establecieran sistemas sociales, que los gobiernos dieran mejor salud. ¿De qué le interesa a usted que le aumenten 500 lempiras mensuales, Raúl, Germán y Luis?
si su medicina mensual para la diabetes le va a costar 1.800 mensual y le aumentaron 500 lempiras porque el salario mínimo aumentó. Pero entonces, si hay mejores servicios, más eficientes, más diligentes, más transparentes, más honrados en el campo de la salud, entonces usted, ese empleado va a decir, no, yo prefiero no me aumente los 500, pero yo quiero que el Estado, preferiblemente que esos 500 se los pague yo al gobierno, y como dice Germán Leiselar, va a ser retribuido en servicios públicos más eficientes. Igual ocurre en el campo de la salud, y por eso es que en países como Canadá, en realidad, Germán, los impuestos ascienden alrededor del 60 al 70% del ingreso. O sea que la gente ya se acostumbra. Yo no gano 80,000 lempiras porque tengo que pagar 70, 60, yo solo gano 20. Y con eso funcionan, pero tienen educación gratis, tienen salud gratis, tienen excelentes vías de comunicación, tienen empleo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que darle vuelta al calcetín y empezar a aclarar y a determinar nuevos conceptos de administración pública en el país. Bien, aquí estamos hablando sobre lo que don Olvan está diciendo. Luis, ¿cuál es el principal problema que debe enfrentar el nuevo gobierno, para empezar? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Empleo. Si la gente no tiene para comer, nada funciona. Si la gente no tiene para consumir, nada funciona. Y creo que uno de los problemas que Honduras arrastró fue que no entendió cómo debía accionar cuando Honduras se abrió a la globalización. Honduras se abrió a empresas capaces de producir en masa zapatos. Recuerda, por ejemplo, Raúl, todos en los 80s, 90s usábamos Capriza. Sí. Y era el zapato que todos utilizábamos. Y incluso a uno le molestaba que los papás le compraban eso porque ellos no rompían. Era un zapato que duraba. Pero claro, en aquel momento se abrió Honduras a la comercialización. Don Olvan recordará, y empezaron a llegar zapatos salvadoreños, nicaragüenses, sí. Los ad hoc, hoc, y sí. quebraron las empresas hondureñas. Es correcto. Y entonces Honduras empezó a transitar en una globalización creyendo que iba a poder competir contra monstruos empresariales. Después de, lo decía hace un segmento atrás, después de producir arroz, frijoles, hoy importamos el arroz y frijol que consumimos, Raúl. Claro. Entonces, ¿cuál es el principal reto que tiene? Carne de cerdo. ¿También? Carne de cerdo, todo lo estamos importando. Mire cómo funciona. Aquí los productores hondureños producen el tomate, la zanahoria, el pepino, y los guatemaltecos y salvadoreños se lo han comprado previo y después los salvadoreños nos lo venden. Sí. Es un desastre completo nuestro sistema productivo y económico. ¿Qué significa esto? Que la única forma en la que podemos sacar el país, yo sí creo que hay que facilitar el empresariado a niveles grandes, especialmente que venga inversión extranjera para que pueda generar empleos de cierta categoría, porque ese es otro de los problemas. Cuando aquí se habla de empleo, siempre se habla de albañilería, se habla de aseo, se habla de vigilancia, pero no todos los hondureños somos albañiles, aseadoras y vigilantes. Entonces necesitamos crear generación de empleo a diferentes niveles. Por ejemplo, el profesional universitario. ¿Cuántos universitarios se gradúan que no obtienen un trabajo? Terminan siendo taxistas, terminan siendo poniendo una pulpería porque no funciona. Pero para mí el problema del empleo pasa por identificar los grupos poblacionales y la necesidad del empleo según la capacidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que invertir en la micro, pequeña y mediana empresa, pero hay que hacer un análisis macro que aplique a lo micro, especialmente para poder competir en un modelo de sustitución de importaciones. Por ejemplo, Raúl, hay mucha gente que se dedica o intenta dedicarse al tema de calzado. ¿Cómo competir produciendo calzado hondureño contra todas estas empresas? Mire ahora el tema de la ropa de segunda. Uy, sí. Sí. Eso ha sido un tema que ha proliferado de una manera increíble. El otro día le dije a un amigo aquí, oíme qué bonita esa chumpa. No en un bulto la compré, ¿Sí? pero Sí. una chumpa bien pinta. Ahí usted encuentra marca, Sí. las ropas con etiqueta
y barato, le cuesta 30, 60 lempiras. ¿Y cuánto le cuesta a una? Le costaba en aquel momento cuando teníamos modistas que hacían un vestido. Y no se extrañe que lo de la boutique cara vayan a comprar ahí y se la revendan. No, esa chumpa me impresionó. Me dijo que le costó 400 lempiras. Imagínese. ¿Y cuánto le cuesta No, si la óigame, pero una chumpa de pinta. calidad? Sí. ¿Y cuánto cuesta si la compra en una tienda? 4.000, 5.000 lempiras. Fácil. Entonces, si nosotros vamos don Olvan, si vamos a aplicar emprendimiento, también hay que generar la capacidad de protegerlos, porque ese es el otro problema. Aquí han habido muchos proyectos de gobiernos que dicen vamos a dar capital semilla y le damos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 personas, lempiras a una persona para que ponga un negocio y de ahí no le garantizamos toda la estructura para que él pueda desarrollarse, porque tiene que competir contra importadores, contra los salvadoreños, contra los guatemaltecos. Entonces yo creo que el tema empleo, Raúl, es un tema importante, pero que no sea un empleo momentáneo, sino un empleo que pueda generar estabilidad económica en las familias en un mediano plazo, con un ingreso que permita subsistir, porque hay que ser honestos, Raúl, en Honduras no vivimos, subsistimos o sobrevivimos. Entonces, ¿cómo realmente el pueblo hondureño pueda tener comida? Y yo siempre he dicho esto, y no sé si ustedes lo ven así, pero el hondureño no es una persona aborazada, no es una persona que quiere ser millonario y tener 6 prados y una casa con piscina. El hondureño quiere comidita, techo, poder ir a un hospital y que lo atiendan. ¿Por qué no atender esa necesidad? También me parece que el tema de empleo es importante. Me parece que otro tema importante es educación. Honduras está estancado educativamente. Un país, Raúl, que no se educa, un país que no se forma, es un país que no prospera. Un país que no tiene una calidad educativa significativa. Mire, aquí cuando empezaron a venir las CIP, a inicios de los 2000, las zonas industriales de procesamiento, Honduras se fue allá en el gobierno de Maduro, Estados Unidos, a vender las grandes zonas de procesamiento. ¿Y qué es lo que ofrecíamos? Capital humano o mano de obra barata, pero no calificada. ¿Recuerda, don Olvan? Claro. Y en esos espacios donde, donde llegaba Costa Rica, llegaba Guatemala, llegaban los ticos y decían, BMW, ¿usted qué quiere? Quiero gente que me haga computadoras de carro, yo se las capacito. Y venía la BMW a hacer arneses y está Costa Rica haciendo tecnología. Nosotros seguimos costurando camisetas, haciendo calcetines, porque no estamos tecnificando ni siquiera el capital humano no calificado. Mire, aquí el Infop no ha logrado dar el resultado que se esperaría para sustituir la educación formal. Aquí hay un gran grupo de nuestros jóvenes que no continúan el sistema educativo y no los estamos formando en especialidades puntuales. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho el tema de educación, trabajar mucho el tema de empleo y sobre todo darle la garantía a las personas que el emprendimiento que se pueda hacer, que la inversión que puedan hacer, que tengan valentía. Yo siempre he pensado que se requiere mucho esfuerzo para emprender en Honduras, pero hay otros valores agregados. A mí me gusta cómo lo plantea Germán. Es un tejido de cosas. Sí. Y entonces resulta, don Olvan, que la gente logra poner un negocito y está tratando de subsistir y llega el impuesto de guerra. Y te empiezan a amenazar que te van a matar porque te ven que en tu car wash estás lavando 40 carros diarios. ¿Cómo el Estado realmente le da garantía al pueblo hondureño? Yo creo que ese es un reto fundamental, teniendo en cuenta que hoy tenemos mucha gente en Honduras que no ha desayunado y que no sabe dónde va a sacar para desayunar. Tenemos mucha gente enferma que está en los hospitales ahora mismo y que le están diciendo no hay medicamento. Venga dentro de... Dígame. Perdón la interrupción, pero es que este tema es muy importante. Pero si no llega la Mara a pedirle el impuesto de guerra y llegan los del azar. También. Otro problema. En la noticia... El oficial. Que con bombo y platillo, azar está anunciando que cerró ciento y no sé cuántos negocios en Progreso porque no pagan los impuestos. Y estamos hablando de generar empleo y estamos cerrando negocios para que manden a la calle a los empleados. Es una ironía. Es terrible. Paradójico, ¿ah? Sí, entonces yo creo, Raúl, para concluir, que se necesita un gran análisis de problema de país. Creo que este gobierno es importante que cuando tenga su gabinete se sienten y técnicamente, creo que uno de los grandes retos va a ser despolitizar las decisiones del Estado. Técnicamente
evaluar la realidad del país y encontrar soluciones, porque el pueblo hondureño está asfixiado. Y yo siempre he dicho, si lo vemos en retrospectiva, Honduras es un país pequeño, somos 9 millones de hondureños. Río de Janeiro, solo esa ciudad tiene 10, 12 millones. Bogotá, 10 millones. Ciudad de México, 26 millones. Nosotros somos una ciudad comparado a otros países. ¿Cómo es posible que no le y seccionados? Tenemos 1 millón acá, 800,000 acá, 600,000 acá. ¿Cómo es posible no focalizar acciones y resultados para grupos poblacionales seccionados? Yo creo que ha faltado mucha voluntad y creo que el pueblo hondureño en sus expectativas espera que este gobierno tenga voluntad, y yo soy uno de ellos. Yo espero que haya voluntad real de cambiar algunas cosas para Honduras, porque ya la gente no aguanta. Gracias, Luis. ¿Conclusiones? Bueno, conclusiones. En la tónica de lo que tú decías, el país necesita eso. Tú usaste las palabras, valor agregado en todo. Cuando tú exportas café y nos regresa el café ya en esos cositos y todo, que es carísimo, pero nosotros no elaboramos producto dándole valor agregado, ni en alcohol, ni en café, ni en madera, ni en nada. Entonces debemos desarrollar una plataforma en ese sentido. Yo creo que el reto que tiene el gobierno es el siguiente. Ya lo dijimos, necesita un equipo de lujo, sobran profesionales en el país que puedan darle al gobierno de doña Xiomara el apoyo y la asesoría para que bajo su presidencia ella pueda desarrollar estos retos y empezar a darle al país un camino, porque no vamos a resolver los problemas, pero con que empecemos a caminar es suficiente. Y lo segundo que va a necesitar es atacar el tema corrupción, y luego cualquier iniciativa que se dé, ya sea en tema de salario, en tema de empleo, en tema de desarrollo campesino, lo que sea, una cosa fundamental: no hagan los esquemas y los dejen abandonados, denles seguimiento. Aquí han habido tantas iniciativas que han sido positivas, pero que simplemente quedan en la mesa, entrego dinero, como el de Chamba Mejor. Aquí platicaba yo con una persona que me decía, mire, ese dinero de la Chamba Mejor se lo gastan, se lo van a beber, se lo van a todo, porque es un dinero regalado que no tiene ningún costo. El tema de las remesas también tiene una incidencia negativa. ¿Por qué? Porque no tenemos un seguimiento adecuado. Entonces yo cierro con esto. Doña Xiomara, el país entero está en una expectativa enorme. Como dijo Luis León, tenemos un país de 9 millones de habitantes que tiene situaciones relativamente fáciles de resolver, no sencillas, pero con un país como el que tenemos, que es maravilloso y con mucha riqueza, y con el nivel poblacional, es relativamente sencillo. Administración, transparencia y seguimiento de todos los programas. Y mis mejores deseos para el gobierno que está por entrar. Gracias, Germán. Don Olvan, sus conclusiones. Gracias también por haber participado esta mañana, don Olvan. No, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y saludo también a los estimados colegas partistas. Mire, yo lo tomaría así en el caso de doña Xiomara. La mitad del electorado hondureño le entregó una llave de oro para que abra el portón donde va a iniciar la carrera del desarrollo hondureño. La otra mitad, y no votó por ella, pero está a la expectativa y está dispuesta a colaborar, a emprender, a ser parte de un desenvolvimiento pronto del país. Por eso es que tiene que aprovechar mucho. No puede dar pasos en falso, porque esos pasos en falso le pueden debilitar el gobierno de entrada. Tiene que escuchar, en este momento tiene que haber moderación y mucha prudencia. Las declaraciones imprudentes de ciertos funcionarios pueden debilitarla también en el gobierno. Entonces, el deseo ferviente de todos los hondureños bien nacidos es precisamente que la nueva administración, que se supone es el concurso de varias fuerzas políticas alrededor de una mandataria, de una mujer que va a asumir un gran reto, especialmente que triunfe. Y los hondureños, como digo yo, los que pensamos en este país, los que lo amamos, vamos a estar aquí para señalar las cosas buenas que se hagan
pero con toda valentía y como se ha hecho toda la vida, vamos también a estar prestos a puntualizar aquellos errores que se estén cometiendo. Y ojalá que ella sea tenazmente tolerante a esa crítica, porque es una de las condiciones para el éxito en cualquier función de la vida humana. Muchas gracias a don Olman. Don Luis. No, gracias Raúl por la invitación. Yo creo que aquí lo que nos queda a todos es sumarnos a un barco que nos debe llevar a buen puerto a todos. Yo invito a todos los sectores, llámele academia, llámele empresariado, llámele sectores políticos, a acuerpar un esfuerzo de cambiar a Honduras. Yo creo que entre los pesos y contrapesos que deben haber y que nuestra democracia obliga que hayan y que es sano que hayan, necesitamos construir juntos, así que esperar que este gobierno logre plantear una ruta de desarrollo en la que todos nos involucremos, Raúl, y que dentro de 3-4 años estemos aquí hablando de que Honduras ha mejorado. Yo creo que esa es la aspiración de todos. Así sea. La verdad que sí. Así sea. Me quedo con tus palabras y así sea. Todos los hondureños debemos pensar así. Gracias, don Olman. Raúl, por la invitación. Un saludo, Olman. Gracias. Gracias, Herman y Luis. Gracias, Herman y gracias. Luis. A ustedes, gracias. Sigan en sintonía en Canal 11. Buenos días.